Tan churo. Oye, también nos encanta Darío Quiroga, que está con nosotros, analista político. Darío, un gusto tenerte aquí en el Buenos Días a todos. Me encanta que nos acompañes. Bueno, analicemos un poquito lo que dijo el presidente de la República y este cambio de gabinete. Primero, saber tu opinión del cambio de gabinete. Perdón. Hola, Darío. Pero por favor. Qué gusto ver. Somos panas. Iban saliendo las sillas, nos reíamos el viernes pasado con Eduardo. Las especulaciones iban cayendo. Una ministra se cae, al parecer, una supuesta ministra que iba a asumir por los tuits. ¿Qué te pareció este cambio de gabinete? Ustedes le preguntaron, creo que le preguntó Simón, y él respondió que no, que nada que ver, que nunca hubo duda. Al presidente de la República. Sí. ¿Ustedes le creen? Es que es evidente que hay una entrada de fuerzas de la exconcertación. El PPD particularmente... ¿Qué va a decir? O sea, ¿ustedes creen que había 7 sillas, después alguien sacó, quedaron 6, y después cuando yo entré a la prensa quedaron 5, y no era solamente que queríamos dejar la carpeta al lado? No, ¿cierto? Claro. Es así, y es así siempre, y eso no hay que resentirlo. Funciona así la política, funcionaban los cambios de gabinete con Piñera. Ahora es más exacerbado. El tema es que siempre aquí hay que pensar en la lógica de tus propios liderazgos y cuáles son tus fortalezas y debilidades. Y entonces a veces una misma cosa que para alguien ya una champonada chica, se comenta, se tuitea, en otro caso te golpea la línea de flotación. Y yo creo que este gobierno, por su juventud, por su inexperiencia, por todos esos condicionantes, que también pueden ser, son elementos positivos o negativos, pero ahí les golpea negativamente. Entonces terminamos, efectivamente, uno terminó tuiteando, yo también, hablando de la silla, porque además, por ejemplo, la gente que es más cercana al gobierno, en mi caso yo voté por este presidente, pero uno no puede dejar de decir como analista serio que es vergonzoso, una cosa que es muy menor, pero sigue siendo vergonzosa, que es que cuando ya hacen pasar a toda la prensa después del retraso habitual, llegan y en ese minuto sacan de 6 sillas a 5. Y da para el chiste y se pierde el fondo de lo que podría ser un cambio de gabinete. Y eso es una cosa bien crítica de este gobierno y a veces del presidente. Ahora, es verdad, yo creo que hay que tratar de ser como empático. Debe ser muy difícil conseguirse a la gente, el elenco, porque además ahora tendrían que revisar todo. Mira lo que sucedió con la que era potencial canciller, que ella había hecho un comentario que eso le podía quitar el piso para su gestión. Entonces, es gente que está vinculada a política, que opina habitualmente política, que tiene su punto de vista, y ese punto de vista a veces te puede amarrar para aceptar o no un cargo como este. Ahora, yo me quedo con esto que decía el presidente sobre que es un poco mucha especulación de la prensa, ¿no? Y que estas cosas se deciden. Sin embargo, el ministro de Obras Públicas saliente dice que su salida se definió un poquito rato antes. A confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, el tema del cambio de las sillas evidentemente sí tuvo que ver con el cambio de gabinete. Yo creo que, mira, en esto lo hemos conversado en otras oportunidades también con Eduardo, lo conversamos acá ahora. Esto tiene que ver con un fenómeno muy profundo, que es lo que hemos llamado la telepolítica. O sea, hoy en día la política cada vez más funciona como si fuera una especie como de reality. Mira, fíjate este cambio de gabinete. Tuvo que ver con eso, hasta último minuto. ¿Cuál era la tensión? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos entran? No era ni siquiera el giro. Es una discusión después. Es una discusión que sale en el cuerpo del Mercurio, que sale en el análisis de la tercera, en el ex-ante. Es una discusión que a la mayoría de la gente que nos está viendo probablemente no le interesa. Finalmente lo que capta la atención son los pequeños símbolos. Y ahí en eso, en esta lógica de reality, de hecho, es bien reality. O sea, había amenazados por convivencia, había amenazados por talento, algunos se fueron, fue así. Mira, piénsate... Sorprendió que no se fuera el ministro de Educación, por ejemplo. El ministro de Educación estaba amenazado por convivencia, ¿sí o no? Sí. Ya, amenazado por convivencia. ¿Por qué? Porque efectivamente se había agarrado con la diputada. Sin embargo, en estas cosas locas de la política, Ávila iba a salir, estaba claro que iba a salir. ¿Y qué lo salvó? La discusión con la diputada, fíjate. Porque fue tal el impacto de esa diputada, después no fue a votar y faltó un voto para aprobar iniciar la reforma tributaria, y por lo tanto era evidente, yo lo dije en una columna, que en ese contexto ya el presidente no podía sacarla, porque si no la señal que daba era cualquiera dice, no, este me miró feo y lo tengo que sacar. Eso, mira la cosa contradictoria, es de reality. Eso al final del día lo salvó, ¿crees tú? Claro, y esa, o sea, fíjate María Luisa, esto no es culpa del gobierno, esto tiene que ver con la realidad que hemos construido. Esa es el tipo de política del cual estamos hablando. Un verdadero reality. Y eso no deja de ser compleja para todos, para los que gobiernan, que hoy día son estos y mañana serán otros. Darío, dale. No, es que, yo. Sobre lo mismo, que se ha hablado mucho de la atomización de la política, la cantidad de movimientos, partidos que han podido ingresar al juego de la política.
Y que eso, a juicio de algunos, hace ingobernable el ejercicio de la política, porque todos pujan para distintos lugares y no se logran los grandes acuerdos, que es una cuestión que se aplaudía siempre el sistema binominal. Eran dos bloques, claro, que tenían sus críticas también. ¿Tú le das validez a ese punto que está tan atomizado hoy día la política que cuesta gobernar? Sí, pero lo que pasa es que es contradictorio, porque en el fondo es como que criticamos las cocinas. O sea, hay un problema que no es solo la política, es de la sociedad chilena. Yo en esto a veces soy poco popular, pero la gente que nos está viendo también todos tenemos que hacernos cargo. Uno tiene las autoridades, los sistemas que muchas veces se merece. Hemos sido una sociedad súper contradictoria. Hace 3 años atrás dijimos con gran fuerza otra constitución nueva, no, y nada de mixta, ni uno, pura gente de la calle, gente común. Tuvimos el proceso, dijimos no, rechazamos completamente. Ahora en realidad yo creo que cuesta establecer qué es lo que realmente quiere la ciudadanía. Y probablemente sean cosas contradictorias. Entonces, la atomización de la política, que ya no haya solamente 2 grandes bloques que ejerzan el poder casi como si fuera un reino, como si fuera una monarquía, como con reglas súper claras, no escritas, que se respetan, hoy en día eso ya no es así, porque nosotros no somos así, porque nosotros con esto mandamos, porque nosotros no necesitamos venir a la tele para ponernos a transmitir todos los días. Y si de repente a la gente le empieza a gustar y yo empiezo a ser entonces más beligerante y más gente me ve... Pero ahí ¿dónde quedan las convicciones? Porque, o sea, tú me estás diciendo entonces que en política no hay convicciones y que la gente llega a gobernar con ciertas ideas y después según lo que quiera la ciudadanía va cambiando. Las convicciones cotizan a la baja. O sea, indudablemente. Es cosa de ver, digamos... Y fíjate que yo creo que no hay que resentirlo. Mira, tú le preguntabas... Te decía fuera de cámara, me encantó la primera pregunta porque al tiro incomodaste al presidente con el tema de la concertación y además lo preguntaste de una manera, no te voy a parafrasear, que en el fondo fue como así, justamente como muy desde el sentido común. Entonces, es cierto, si no pueden dejar de negarlo, si el gobierno, con los cambios que hubo ahora, más que de ministros, de subsecretarios, lo que hace es regularizar una situación un poquito más que ya venía en la debacle del gobierno, que fue básicamente el 4 de septiembre, el triunfo del rechazo. Entonces, cuando a los 6 meses la razón, el leitmotiv por el cual tú llegas al gobierno se cae, es súper difícil cómo proyectáis los siguientes 3 años y medio. Y ahora lo que se hizo fue una cosa obvia, natural, insisto. Perdón, entonces tú me estás diciendo que el presidente a un año de gobierno ya renunció a su proyecto de gobierno. Yo diría que sí, fíjate. O sea, dime, ¿cuál es el proyecto de gobierno del presidente? Bueno, es muy amplio, pero en el fondo ahora tú dices, deja sus convicciones, no pudo, ¿crees tú, llevar a cabo entonces o para adelante y empieza a gobernar más con las ideas de la exconcertación? Lo que pasa es que yo creo que, bueno, la exconcertación también todo va mutando, pero el proyecto de gobierno, la coalición, el elenco, el cambio generacional que venía el 11 de marzo del año pasado, el 4 de septiembre se trunca de manera categórica, al menos en este gobierno. Y lo que están haciendo, y lo entiendo, suena un poco triste, salvar los muebles, pero podríamos decir más bien tener mucha flexibilidad, y cuando uno tiene extrema flexibilidad, evidentemente las bases programáticas se van bajando. Pero insisto, no es solo un tema del gobierno. ¿Quién podría hoy en día sostener ciertos principios así muy duros, muy duros? Evelyn Matei ahora sale con Panchito Savera y ahora le gusta el matrimonio igualitario. Bueno, también porque Evelyn Matei quiere ser presidenta. Lo que quiero decir es que es un fenómeno de época y no solamente de una coalición particular. Y eso tiene mucho que ver con que en política lo que importan son las emociones, la conexión. Mira, solo déjame decirte una cosa. Yo miré atentamente la entrevista recién. Me encantó todo lo que hicieron. ¿Cuál fue el mejor momento de la entrevista al presidente Boric? Me voy a responder. La entrada. La entrada fue magnífica porque nos sorprendió. Estaba Simón en la cocina. Claro. Entonces como que él como que iba a hacer el juego, como que iba a entrar y uno entendía que no iba a entrar porque él lo iba a esperar sentado, vamos a hacer un corte comercial, lo vemos con el presidente. No, pues entró y saludó afectuosamente, sabía que ahí el asesor, que el cocinero, no sé cuál es su función, los mellizos, el nombre. Después el resto está de más, voy a decirlo así para la gente, sí, claro. Porque ya me desenganché. En asesoría política, yo trabajo en asesoría comunicacional, y no invento mío, esos grandes tipos han dicho que en realidad cuando uno ve una entrevista de un político, un presidente, ponla en mute. Lo importante es lo actitudinal. Y entonces, por ejemplo, ahí el presidente, sus mejores momentos son esos. Eso es fantástico por una parte, es problemática por otra.
porque también se gobierna. Claro, cuando sale a saludar afuera de la Moneda con sus ministros, estamos repitiendo ese momento en que él entra a la cocina y saluda. Y es sumamente interesante esto que planteas tú, Darío, porque, claro, finalmente a veces no es lo que dices, sino que es cómo lo dices. El presidente Boric probablemente los mejores momentos es cuando se sale de libreto, cuando toma a los niños. El día que se presentaba la ley TEA había un niño. Quizás para otro mandatario hubiera sido, oh, qué nervio este niño que anda por acá, él lo incorpora. Y respecto a esto que mencionabas tú de que a veces hay que optar por el pragmatismo, pasó en el gobierno anterior también, y una de las críticas que le hacían a Sebastián Piñera, yo voté por este señor porque pensaba así, y termina actuando de esta otra manera. Con el presidente Gabriel Boric probablemente lo mismo. Ayer en la tercera había una nota bastante extensa donde se mencionaba que él le había hecho su ministro, ok, pensemos menos desde lo ideológico, más desde lo pragmático. Claro. Entonces, eso que a los sectores más ideologizados les molesta mucho, y en el mundo del presidente Boric hay sectores que están muy ideologizados y que evidentemente los confronta, pero la práctica es lo que le permite eventualmente heredar un segundo gobierno, porque son los resultados por los que finalmente a la gente la van a medir, ¿o no, Darío Quiroga? Sí, claro, lo que pasa es que tú haces una pregunta grande pensando casi como en la sucesión. Yo creo que eso, o sea... Lo dijo el presidente el otro día, dijo, no porque vaya a cambiar la Constitución para yo presentarme o no, sino que este es un proyecto de largo aliento. O sea, es un proyecto de largo aliento porque uno siempre tiene la expectativa de poder estar, pero eso hoy en día es algo bastante irreal. Y no solamente un fenómeno en Chile, un fenómeno supermundial. Si tú analizáis, por ejemplo, analiza las últimas elecciones en Latinoamérica, las últimas elecciones presidenciales. En general ganaron las oposiciones, independientes eran de derecha, de izquierda, no sé qué. Suele pasar eso, y eso por eso yo digo, también interpelo a la ciudadanía en su casa. Si somos contradictorios, lo comentaban ustedes, el tema que asume un presidente, citando a Copano, y al tiro al día siguiente son como los autos. ¿Ah? Los presidentes son como los autos. Los sacáis de la automotora. Por lo menos los últimos, claro. Te devaluáis 30-40% porque lo sacaste de la automotora. Y eso es problemático. Bachelet 2, el gobierno de Bachelet 2, se acabó 6 de febrero, creo que fue cuando salió la primera nota de la que pasa con el tema de su hijo Sebastián Dávalos. Ese día se acabó. No es que dejó de ser presidenta, pasaron cosas. Entiende. Pero el poder, que es una cosa muy compleja, distinta solo de la política y de los cargos formales, se diluye. Sebastián Piñera, el 18 de octubre de 2019, se acabó. Gobernar también, entre comillas. Y Boric es noticia en desarrollo, por cierto, y le deseamos lo mejor que avance su gobierno. Pero del 4 de septiembre no se ha podido recuperar, porque había una promesa ahí, no es su culpa, pero se perdió. Entonces ya no tiene esa energía. Y lo que ha hecho ahora, yo creo, es un primer acomodo. Insisto que lo de los ministros me parece secundario, un cambio muy irrelevante. En la subsecretaría, básicamente lo que hizo, para que lo sepa la gente en su casa, cambió la correlación de fuerzas y ahora entró más gente del PPD, del Partido Socialista, y disminuyeron los del Frente Amplio y Partido Comunista. Entonces ahora estamos más equiparados. Pero no va a ser un gobierno reformista como se creía en un inicio. Salvo que sean capaces, fíjate, tienen una oportunidad. En una de esas, hay una oportunidad en estabilidad. En una de esas, se la empiezan a creer todos juntos, un arco amplio que vaya desde el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio, hasta vastos sectores de la ex concertación, la nueva mayoría, qué sé yo, Partido Liberal incluso. En una de esas hasta la DC se entusiasma y de repente arman una cosa nueva. Ahora, hasta ahora, cada uno está tratando de salvar la plata. Por eso van en 2 listas separadas para las elecciones el 7 de mayo. Sí, pero muy loco eso. Bueno. Cuando uno esperaría que ahí haya una conversación mayor de acuerdos, vayan en listas separadas, lo que algunos han considerado que es pegarse un balazo en el pecho. No, porque el gobierno cotiza a la baja. Entonces, cuando cotiza a la baja... Nadie quiere aparecer en la foto. No, pero si esto es... Es verdad, sobre todo en los últimos años. Perdón, en las últimas campañas todos los candidatos le sacaron el logo a sus partidos políticos a sus afiches. ¿Y por qué? Porque los partidos políticos son vistos como parte del problema. Ya no es sexy, como decía un candidato por ahí. Ya no es sexy. Pero Darío, por ejemplo, el fin de semana venían un montón de análisis porque se cumplió el primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero... ¿qué crees tú? Porque hay algunos que tenían la teoría y decían, si el presidente no logra controlar y contener la delincuencia, la inseguridad en las calles, esa va a ser la peor piedra de tope. El resto es música y prácticamente no va a poder gobernar. Para ti, ¿cuáles son los puntos centrales y si opinas que este análisis es certero? Mira, sí, absolutamente. Analicemos, ligándolo con eso, hay también buenas noticias que deja el cambio de gabinete, y a veces en política, esto es lo raro, las buenas noticias es lo que no es noticia. Por ejemplo, no hubo debate en los días antes, ni cuando se hizo el cambio de gabinete, con que no hubiera cambios en el equipo político. No mayormente, algunos dicen, no, pero en realidad no hubo nada, nadie estaba mayormente en riesgo. Por lo tanto, el equipo político no se tocó, y eso estuvo bien. Y ahora voy al tema de seguridad, y con mayor razón en el Ministerio del Interior.
nadie cuestionó, que es donde está radicado, evidentemente, nadie cuestionó, y de hecho ese equipo como que ya tiene cierto fiato, uno lo empieza a ver, está como que, justamente está arriba de la línea de flotación. Entonces, creo que viene el momento de que despliegue una agenda interesante, intensa, que haga rápidamente las concesiones. Yo creo que en eso ya aprendieron, es decir, si se necesita avanzar en mayor control de las policías, etcétera, tiene que avanzar en esa dirección, porque la ciudadanía, a uno le guste o no, desde el punto de vista ideológico, lo está pidiendo. Pero, y el pero relevante, como en materia de seguridad haces el guión conocido, pero como también, porque por algo estás en una posición política, una mirada, construyes también una estrategia paralela de trabajo de temas preventivos, de cómo tú vas a las raíces profundas del problema y logras sumar. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, insisto, porque tiene un equipo ya afiatado en interior, no es poco, hace 6 meses no era poco, y por lo tanto ahora debiera desplegar la agenda de seguridad con mayor intensidad, pero de verdad, sin caer solo en más carabineros, más alarmas, es más profundo que eso, y ahí yo esperaría política interesante de trabajo en... Fíjate que, mira, yo estoy participando en una cosa que no la voy a contar porque pues no sería una patudez, un encuentro de seguridad, lo voy a contar, un encuentro de seguridad que se va a hacer el 22 y el 23 de marzo en Antofagasta. Y el lema que está convocando esto es de la inseguridad a la convivencia. ¿Y tú sabes por qué? Porque el paradigma desde el cual estamos los organizadores, vienen expertos internacionales trabajando, es que lo contrario de inseguridad, mira lo que voy a decir, no es seguridad. Lo contrario de inseguridad es convivencia. Cuando tú eres capaz de construir a nivel social en la comunidad lazos de convivencia, avanzas en ir derrotando la inseguridad. Pero hoy en día, ¿en qué estamos? Encerrados en nuestras casas. Solo revisamos los grupos de WhatsApp del barrio para ver más cámaras de vigilancia que nos dicen, no, y va pasando alguien. Sí, claro. Ya ni siquiera es un delito, va pasando alguien, ha pasado 3 veces, les voy a mandar el video. Y eso nos genera una sensación de inseguridad terrible, cotidiana, la gente lo vive en su casa. Bueno, ¿cómo uno soluciona eso? Por supuesto con más carabineros, por supuesto con mucha agenda clásica, pero no lo vas a solucionar porque necesitaría un carabinero punto fijo en cada esquina. Y lo que nosotros necesitamos es generar convivencia. Bueno, la convivencia no es una cosa que emerge del cielo porque sí, porque nos pusimos más buena onda. Hay políticas públicas, foco en cultura, foco en educación, foco en proyectos sociales que logran avanzar en esa dirección. Ahí le hago una pregunta a Darío Quiroga, no a analista, sino que sociólogo, que me parece sumamente interesante porque es parte de la discusión que se da a nivel global. Hay hartos pensadores que están discutiendo esto, hay libros sumamente interesantes sobre el rol de las redes sociales en particular en temas como este. Porque una cosa es el mundo real, es lo que pasa en la calle, ¿no? Es cuando tú sales y ves la discusión concreta del señor de lo valledor, la discusión concreta del amigo que está esperando la micro en Puente Alto, de la gente en Tierra Amarilla, no sé, el mundo real y concreto, no el mundo de los hashtags, el mundo virtual. Entonces, si empezamos a crear esas condiciones para retomar ese acuerdo, esta convivencia que tú señalas, que se hace a través de políticas públicas, de otras cosas más, ¿cómo convivimos con ese mundo de odiosidad que parece ser tan relevante en algunos momentos, que está instalado en redes sociales, particularmente en algunas como Twitter, donde hay una discusión constante, donde no hay una mayor reflexión, sino que solamente el ánimo de pelear con alguien? Me levanté con el ánimo de pelear, me siento a ver la tele y ya sé que este es un tal por cual y esta otra... ¿Cómo se hace eso? Mira, yo creo que me fascina siempre hacer analogías hogareñas, así como, porque sabéis que yo creo que si uno operara pensando en políticas públicas con el buen sentido común que muchas veces, y aprendiendo los errores que muchas veces uno comete en el ámbito de tu familia, de tu casa, yo creo que avanzaríamos. Fíjate que a veces de repente está malo el clima en la casa, está malo, y entonces uno empieza en la dinámica como retar, como de denunciar, oye, ya pues, pero andáis todo el día con mala cara todo el día, y de repente sí, ¿sabéis qué? Vamos a tomar 11 siempre juntos. Y de ahí la instrucción. Porque no, pero mamá, pero si yo me iba... No, ¿sabéis que la 11 la vamos a tomar todos juntos? Ya, y tomáis 11 juntos. De repente ni habláis mucho. Es bien probable que medidas de ese tipo deriven de manera no mecánica en mejorar los estados de ánimo. Por ejemplo, en el interior de una casa. Nos pasa lo mismo a nivel social. Tenemos que generar instancias que eso pase. No se trata de decir, oye, pero mira el odio. Porque en realidad uno siempre mira como el odio a los otros. Y de repente uno no se da ni cuenta y dice, ¿hasta cuándo está hablando claro. Oye, se vendió el no sé qué. Entonces, ya, pero eso ¿cómo se quita? Se quita con comunidad, se quita con convivencia. Y por eso la política es importante. Por eso la política es una pena que se haya transformado en una mala palabra. La política no puede ser una mala palabra. La política es los asuntos públicos. Y las políticas públicas tienen que ser de calidad y mejores que las iniciativas privadas. Y si vamos a poner una biblioteca
en una población y alguien dirá, oye, pero aquí leen poco, van poco. No, quiero la mejor biblioteca y quiero que sea bellísima, quiero que sea un hito urbanístico en ese lugar. Entonces de repente tú vas cambiando la dinámica. La política tiene que hacer eso y yo esperaría, volviendo al tema, que este gobierno, que este gabinete, que por supuesto que tiene una juventud, tiene un impulso, no se pierda en el camino y deje de hacer solo la política chiquitita, cuadrada, y se ponga a hacer la gran política que son buenas políticas públicas. Y ahí se pueden generar ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Porque ponte tú decías, y hablamos del tema de la delincuencia, que es prioritario para todos los chilenos, y tú también crees que va a ser la base más importante del presidente Gabriel Boric. Y ahí hay un montón de temas porque efectivamente ya... el tema de sociabilizar es cierto, pero también yo transito en hartos sectores distintos y todo, y hay barrio, hay vida de barrio en los sectores, pero hay problemas que parecen insolubles hoy día, que son los grandes problemas país. Tenemos una migración que no logramos controlar, y si bien entra de todo, también hay un porcentaje de delincuentes que entran hoy día al país. Obviamente no son todos, por supuesto, tenemos grandes extranjeros que trabajan en nuestro país, pero también tenemos otro tema que es el del narcotráfico, que está súper desatado. Entonces, para lograr eso es más que la convivencia, siento yo, es más profundo que la sociabilización, es cómo tú solucionas estos problemas que parecen insolubles para tener un país más tranquilo, por así decirlo. Bueno, yo creo que lo primero, ante eso, y eso es complejo en un gobierno de izquierda, eso es sin duda, pero tiene que transitar rápido. Un gobierno, cualquiera sea, en este caso izquierda, no puede dudar en utilizar todas las herramientas de la ley y toda la capacidad represiva que le otorga la ciudadanía, que le otorgan las constituciones, que le otorgan la manera en que vivimos en sociedad para ejercer lo que tiene que hacer. Eso yo escuchaba a un especialista uruguayo, Gustavo Leal, que trabajaba en eso, y él era muy claro en eso. O sea, no puede haber inhibiciones en términos de ocupar todas las facultades de la ley. Y en eso, fíjate, es una discusión abierta. Mira lo que voy a decir. La política tiene mucho de símbolo, la política tiene que tener capacidad de crear muchos símbolos. Y aunque es discutible, pero fíjate que yo he puesto atención a esto, por supuesto medio efectista, quizás le faltan elementos, de la destrucción de casas de narcos, de parte del alcalde de la Florida. Carter. Lo vi, no lo pude creer cuando lo mencionaban así. Pensé que era chiste. En Antofagasta también hoy día estaban, o ayer... Sí, si eso tiene un poder simbólico. Ahora, también, si uno dice, bueno, esto está bueno para la tele, listo, entonces lo empiezo a repetir, sin que detrás de eso haya una política poderosa, efectivamente, lo voy a destruir. Y me voy a gastar más lucas que reciclar la casa. No tengo problema. Si en lo público hay que gastarse las lucas. Pero quiero destruirla y quiero al día siguiente empezar a construir... No una cosita, no un centro de acogida, una belleza, una cosa que sea efectivamente, y que no solamente la construya, sino que le ponga plata para mantenimiento. Entonces yo creo que en eso, insisto que la política pública tiene que ser muy crítica. Mira, deja comentarte un ejemplo de un buen amigo, estoy mencionando con los que vamos en la cosa en Antofagasta, porque está muy bueno eso. Jorge Melguizo, un capo internacional, Medellín, trabajó en el gobierno comunal de Medellín, una ciudad de 2 millones de habitantes, hace muchos años. Cuando él asume una responsabilidad importante como encargado de convivencia, y de cultura y varias cosas más, lo primero que hace con el presupuesto es hacer baños públicos. ¿Qué? Y esos baños públicos en muchas partes de Medellín, en las plazas, etcétera, pero más con un condicionante: baños de hotel. El mejor baño. Solo comparable vaya al Sheraton, ya, ese baño. Y con el presupuesto para el mantenimiento, porque no, obviamente, mantenimiento como si fuera el Sheraton. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad, con la cultura? Mucho, porque facilitáis que la gente pueda salir de su casa todo el día, con la guagua, tranquilo, sabiendo que lo público te va a entregar las herramientas para que, por ejemplo, si te tienes ganas de hacer pipí o del 2, puedas ir tranquilamente o mudar a la guagua a un lugar que no te da asco, sino que viene y pidiendo... Entonces te decía, pero bueno, eso es política de seguridad. ¿Tuvo resultado? ¿Ah? ¿Tuvo resultado? Sí, claro. O sea... En Medellín, en un proceso largo de varios gobiernos comunales y nacionales, en un proceso de 30 años, ellos estaban en 380 muertes violentas por 100.000 habitantes el año 91, y ahora están en 13, que sigue siendo alto. Bajaron de 381 a 13. O sea, eso es una... Entonces, bueno, hay políticas, hay acciones que a veces pareciera que no son, pero son súper relevantes. Y si tú me preguntáis cuál es el foco, facilitar que la gente pueda apoderarse de la calle, que la gente pueda andar por la calle... Y así nos empezamos a proteger entre todos. No es mágico ni es automático, pero para allá va. Bueno,
se empata con algo que te quería preguntar, porque, y lo hemos conversado acá días atrás, muchas de las determinaciones que se podrían tomar no van a tener rédito en el corto plazo, y lamentablemente en esta telepolítica, que funciona mucho en base a la encuesta, necesitamos tener muy pronto que eso se note, que la próxima encuesta salga mejor parado, que me deje mejor aspectado respecto a la opinión pública. Y ahí uno también debe fijarse en el fenómeno que se da en la política de los caudillismos o del populismo que se instala. Ayer había una columna de Daniel Matamala que se llama Pasó la Vieja, sí, que habla sobre la oportunidad de esta reforma tributaria y menciona a Pamela Giles. El Pasó la Vieja no se refiere a Pamela Giles porque ha sido parte de la discusión, sino que se refiere al viejo dicho que fue una oportunidad perdida. Y él sindicaba a Pamela Giles como una persona que jugaba para ella, básicamente, que no estuvo disponible para hacer esta reforma tributaria, que permitía hacer muchas cosas, y sí está disponible para salir a hablar del sector retiro o de incluso el retiro del 100% como se ha anunciado. Sin necesariamente centrarnos en ella, pero en esos personajes que representan como ideas propias, según la tesis de Daniel Matamala, ¿afecta a ese desarrollo correcto de la política? Sí, pero lo que pasa es que siempre es difícil decir esto, porque yo digo sí, afecta. Y resulta que la próxima elección presidencial la gana un liderazgo populista. Bueno, yo puedo tener una opinión que le afecta, porque yo soy en ese sentido más convencional. Ahora, me parece más interesante, más honesto, uno como analista, bueno, ver si eso está pasando, por qué está pasando. Prefiero concentrarme más en la pregunta que en la respuesta. Entonces, y en eso siempre hay una línea delgada en si uno le falta o no le falta el respeto a la gente. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la propuesta del sexto retiro, y ni de acuerdo aunque sea la única cosa que plantea Pamela Giles, pero ha sido diputada electa y reelecta, y en las encuestas marca. Bueno, ¿por qué es eso? Entonces, más bien digo, si uno, desde el lugar político, el gobierno, por ejemplo, dice, pero mira haciendo esto, bueno, entonces, tu oferta política tiene que ser más atractiva para la ciudadanía. Ya, aquí entonces, a propósito de las ofertas políticas, y que hablábamos un poco de este tema con el presidente de la República, porque claro, porque pasan, uno podría decir que los dos principales golpes que ha tenido en este año de gobierno, un hito sin duda fue el plebiscito que nadie se esperó, la votación potente del rechazo. Heavy. Y que el presidente se jugó su capital político también ahí y dijo que de eso dependía gran parte de su proyecto de gobierno. Después viene esta reforma tributaria que también es muy importante. ¿Qué te parece a ti que hayan pasado esos dos hechos? ¿Cómo puede golpear al gobierno? Porque hay otros que tienen una tesis distinta y dicen, bueno, la economía ha mejorado precisamente porque ganó el rechazo. El presidente de la UDI, por ejemplo, Macaya, decía, el presidente, a medida que no pueda ir cumpliendo su proyecto de gobierno, va a empezar a subir su popularidad, y eso ha pasado. ¿Cómo ves tú estos dos contrastes? Sí, el tema de la popularidad, yo creo que hay que salir de esa droga rápido. O sea, yo lo he dicho en otro medio de comunicación hace mucho tiempo. Presidente Boric, por favor, salga de esa droga. Dejen de leer la Academ los domingos, de verdad. Porque además, si quiere, yo le puedo avisar el tiro. Le digo a la Academ de 2 meses más y de 3 meses más, se la digo, si es más o menos obvio. Pasa en casi todas partes del mundo. Entonces, lo que tienen que tener es más bien convicción para poder avanzar. Lo de la reforma tributaria es un condoro gigante del cual va a ser difícil de recuperarse. Entonces, yo creo que hay que dejar de mirar tanto la encuesta y concentrarse más bien en cuáles van a ser las políticas que tú le vas a ofrecer a la ciudadanía para que efectivamente no se vayan con liderazgos populistas, porque si no cambia nada, es lo que viene para Chile sin ninguna duda. Sumamente interesante, creo yo, esta conversación. Muchas gracias por venir acá al programa. Ojalá podamos volver a tenerte por acá para seguir mirando, analizando, comentando lo que está ocurriendo en el mundo de la política, y que a la gente sin duda le parece sumamente interesante. Darío Quiroga, sociólogo, muchas gracias. Un placer. Gracias, Darío. Chao, gracias. Oye, y lo que viene a continuación a mí me preocupa mucho también, porque al regreso de la pausa le vamos